Bueno, muy buenos días a los amigos Jesús Domingo y Luis Manuel. Estamos aquí pues en esta reunión a ver qué cosas buenas salen en cuanto a ideas para tratar de primero analizar y luego quizás encaminar la situación en Venezuela hacia el final que todos deseamos, que es la libertad. Entonces, bueno, de acuerdo a lo que hemos establecido, estoy ya en mis 10 minutos de intervención para luego dejar el uso de la palabra a Luis Manuel Aguana y finalmente a Jesús Domingo Ortiz, cada uno en nuestros 10 minutos de planteamiento. Luego vienen pues 5 minutos de comentarios en donde el orden cambia, comienza Luis Manuel, sigue Jesús Domingo y termino yo, para finalmente las conclusiones donde comienza Jesús Domingo, sigo yo y termina Luis Manuel. Cada una de estas etapas son de 5 minutos, excepto la primera que es de 10. Bueno, yo tengo un planteamiento que lo llamo, a manera de referirse a él con facilidad, la tesis del 1%. Esa es una tesis que yo he venido sosteniendo con reuniones personales, es decir, uno a uno. ¿Con cuántas personas lo he hablado? Yo diría unas 30 personas. ¿Hace cuánto tiempo? Hace más o menos un año. O sea que cada 2 semanas, 3 semanas, llamo a un personaje que creo que pueda aportarme ideas, ¿verdad? Presento mi tesis y por supuesto la voy refinando cada vez más, ¿no? Esto parte del hecho de decir que el régimen en 25 años ha actuado de manera muy planificada. Aquí no se ha dejado nada por fuera. Claro, cada escenario donde ellos salen derrotados, entre comillas, de acuerdo a su percepción, sirve para ellos mejorar. Vámonos al último evento de Venezuela, la llamada Operación Guacamaya. Bueno, sea verdad lo que haya ocurrido o no, tengan ustedes la seguridad que eso sirvió para que ellos perfeccionaran sus cuadros represivos, perfeccionaran sus métodos, perfeccionaran sus jerarquías. Es decir, ellos no pierden oportunidad para seguir perfeccionando su esquema del 1%. 1% son 300.000 personas, que si usted lo divide en estamento militar, en funcionarios de gobierno, en cuerpos represivos, verán el altísimo número de personas que le da, sobra gente, pues, para poder controlar el país. Es decir, la tesis se basa en que el 1% de la población controla al 99%, porque ese 1% tiene dinero, tiene armas, tiene el poder y tiene todos los mecanismos de supervisión, todos los medios de comunicación, es decir, sobra gente. Si usted hace una lista de 300.000 personas, eso es más que suficiente para controlar los restantes millones. Porque esos millones pues tienen las características que ya todos conocemos. En su mayoría no les importa la política. Actúan en política en momentos electorales. Y más nada. Uno lo puede medir hasta en su propia familia. En mi familia la gente habla de política cuando la cosa se pone buena, cuando pareciera que estamos cerca de la libertad y los veo opinando. Pero del resto nadie opina ni nadie le interesa. Abierto, los que están fuera de Venezuela y los que están dentro. Yo no creo que mi familia es una excepción. Los políticos nos ocupamos de política en todo momento, pero que los que no son políticos no les interesa esa vaina. Y esa es la mayoría de la población. Eso hace mucho más fácil que los 300.000 controlen, amén de todas la asimetría que existe, ¿verdad? Con respecto a los restantes millones, empezando, como dije ya, por dinero y por armas, pues que es fácil controlar. Pero es que esta gente va perfeccionando y va estableciendo privilegios en el 1%. Uno se va ganando espacios en la jerarquía del 1%. De tal manera que si usted toma el 10% de ese 1%, que son 30.000 personas, esos son los chéveres del gobierno. 30.000, no estás hablando de Maduro nada más, ni de los hermanitos Rodríguez, ni de Diosdado. Estás hablando de 30.000 personas. Divídalo por estado de acuerdo a densidad poblacional. Usted se va a dar cuenta que siguen siendo privilegiados. Ahí les estoy metiendo empresarios, ahí les estoy metiendo comerciantes, ahí les estoy metiendo todo lo que usted quiera. Diferencia los sectores y segmentos que usted quiera y siempre le va a sobrar gente. Ahí le estoy metiendo los gobernadores, los alcaldes, los concejales, todos, los líderes de calle, y le sigue sobrando gente. O sea, pero usted puede ir haciendo méritos. Usted puede ir subiendo en la jerarquía y en la medida que suba va a tener más beneficios.
El restante 99%, eso no es gente, eso no es persona. Vamos a llamarlo ciudadanos. Para ellos eso no son ciudadanos, eso no cuenta. Si te vas del país, mejor todavía. Y con cualquier cosa que te dé, te vas a quedar tranquilo porque yo de todas maneras te tengo controlada. Bueno, si tú tienes familia afuera que te mande dinero, bienvenido, que entre el dinero a la economía del país. Si no, pues te fregaste. ¿Qué vamos a hacer? Pero no me interesa tu vida, ni tu salud, ni tus preocupaciones. Eso está fuera de control. Porque tú sabes que si te portas mal, vas preso o vas a ser castigado por el 1%. Ese 1% te tiene vigilado. Yo, la realidad que mejor conozco en el país, obviamente, es la de Guayana. Y eso es terrible. Eso es terrible desde el punto de vista empresarial, académico, de salud, de todo. Todo está controlado. Ahí no puede hacerse nada distinto a lo que ellos quieran que se haga. Todo está controlado. Y ese control sigue aumentando a medida que el tiempo pasa. Ahora, ¿qué es la parte interesante de analizar aquí en estos 4 minutos que me quedan? ¿Cómo se comporta la oposición? Yo no los llamo alacranes ni nada de esos términos. Yo los llamo la gente que ya entendió que la situación política del país está consolidada. Y es un poco lo que pasaba en la Cuarta República cuando uno hablaba con los viejos, porque uno estaba en activismo político y se ponía a inventar fuera de AD o fuera de Acción o fuera de COPEI y te decían los viejos, la pelea es desde adentro. Que Alfaro es un desgraciado, que Alfaro no le da chance a nadie, la pelea es desde adentro. Si te sales de AD, quedaste fuera, te secas. Esa expresión viene de la Cuarta. Si te sales del 1%, te secas. O sea, si tú quieres tener una vida decente, que tus hijos vayan a un buen colegio, que tú tengas vehículo, que puedas viajar 1 o 2 veces al año al exterior, que no se metan contigo, bueno, tienes que ser el 1%. Ahora, eso no te lo vas a ganar. Alfaro no te regalaba un puesto en el CEN, ni en COPEI era candidato el que le daba la gana, era el que el cogollo quería. Y Caldera fue candidato toda su vida. O sea que estamos viendo las mismas prácticas. Lo que pasa es que no nos gustan, porque ahora estamos por fuera. Pero son las mismas prácticas, exactamente las mismas prácticas, en mi criterio. La democracia venezolana cada vez estaba más deteriorada. Si no, no hubiera llegado Chávez al poder. Y si hubiese continuado, no hubiera mejorado, se hubiera continuado deteriorando. De tal manera, pues, que esto que vemos ahorita es un perfeccionamiento de todas esas cosas bajo la tesis del 1%. Gánate tu puesto. Manuel Rosales y Enrique Capriles Radó, que se están ganando su puesto en el 1%. Y han convencido una cantidad de gente, ¿verdad?, a que se ganen el puesto en el 1%, porque la pelea es desde adentro. Nadie está diciendo que Capriles aspira a ser presidente de la República. No, te falta mucho, estás en la base de la pirámide del 1%. Ellos no están aspirando a ningún presidente de la República. Están aspirando ellos y su familia a vivir, a llevar una vida decente, de oportunidades. En un Congreso Nacional donde sí, o una Asamblea Nacional, vamos a ser minoría. Sí, está bien, no importa, pero podremos discursiar, podremos opinar. ¿Qué importa el 99%? El 99% es una fantasía donde los viejos mayores de 60, porque no toda Venezuela, aquí estamos hablando de 3 personas que tienen ya 70 años o más de 70 años. Si usted agarra mayores de 60 años, esos persiguen un país muy distinto al de nosotros. Nosotros seguimos con aquello de que hay que recuperar la democracia. ¿Cuál democracia? Bueno, finalizo con que luego de apoderados del proyecto político, como ya lo tienen consolidado en mi opinión, eso es irreversible, viene ahora la consolidación jurídica, una nueva constitución. Y luego una economía que no va a girar más nunca con el mundo occidental, sino con el eje ruso-cubano, comenzando por la industria petrolera. Pero después vamos a ver aquí en los colegios aprendiendo chino y ruso, vamos a ver aquí carros chinos y rusos, vamos a ver aquí hospitales abastecidos con equipos médicos chinos y rusos, médicos haciendo posgrados en China y Rusia y hablándose chino en ciertas comunidades en Venezuela progresivamente. En 15, 20 años tenemos pues una transformación total de la sociedad que no gira alrededor más nunca de Occidente. Bueno, he culminado, son 11:10 de la mañana y el derecho de palabra para sus 10 minutos está con Luis Manuel Aguana. Adelante, Luis Manuel.
Luis Manuel, ¿no estás escuchando? Ah, se le congeló la Bueno, mi querido imagen. amigo, buenos días. Tengo problemas, parece, con la conexión. Si se queda congelada la cosa. Sí, te estoy escuchando. Adelante, tus 10 minutos. Aló, ¿me escuchan? Perfectamente, tus 10 minutos. Perfecto. Ahorita estoy enfrentando problemas con la conexión. De todas maneras, vamos a ver si puedo abordar lo que quería decir en ese tiempo, ¿ok? Sin problemas de conectividad. Bueno, ¿qué es lo que está planteado ahorita en Venezuela? A ver, una solución que pase por suprimir definitivamente al otro, es decir, a quienes estamos enfrentados, o negociar los términos para convivir con el otro, o aceptar su visión del mundo y acomodarnos como mejor podamos a eso. Eso es, siento, lo que está en este momento planteado. Las acciones que se estén dando o que dé la oposición no son ni buenas ni malas y se van a corresponder realmente a la visión que ese sector de la oposición tenga. Sin embargo, ¿qué define que se use uno u otro camino? ¿Qué define, quién define ese otro camino? Que es mi principal preocupación. Hasta ahora, la ruta que decidió la oposición en relación al problema que tenemos es seguir un camino de confrontación sin negociación. En otras palabras, buscar maneras de desplazar al otro del poder. Ahora, dadas las cosas y después de 20 años, ¿es eso posible? Oyendo a José María y haciendo digamos, un adelanto pues de mi comentario en relación con eso, pareciera que el camino que se habría decidido, no desde el punto de vista de la de la decisión de nadie en la oposición particularmente, sino que hay grupos opositores que ya han decidido que no se puede confrontar ni se puede negociar, sino se tiene que adaptar a la situación que está planteando el régimen en este momento. En otras palabras, son los que están ganando y en consecuencia yo tengo que bailar pegado con ellos para lo que venga, independientemente de lo que pase. Por supuesto que eso no sabemos en este momento si es posible que eso se dé de una manera concreta. Es posible que el modo de vida occidental en este momento defina la situación de Venezuela. Me refiero cuando digo lo que está sucediendo entre los Estados Unidos, China, Rusia, Irán y el resto del mundo, la Unión Europea, en relación al cambio desde el punto de vista económico que está sucediendo en el mundo. Eso es posible. Va a haber un reordenamiento del mundo y se van a definir, como ocurrió en un momento dado en Europa después de la Segunda Guerra, se va a definir quién está con quién. Y en función de quién está con quién, Venezuela va a quedar de un lado o va a quedar del otro. Entonces, si queda del lado y tiene posibilidades, y en ese sentido se estaría concretando un escenario como el que José María pinta, quedaría por hacer todo lo que el tema de este 1% que comenta José María. Pero si queda del otro lado, entonces necesariamente queda del otro lado, cuando digo del otro lado, del lado occidental, lo que podríamos llamar el mecanismo de vida occidental. Eso es lo que está planteado. Es decir, mi planteamiento ahorita es qué es lo que debemos hacer ahora para empujar en uno u otro sentido. Yo creo, y eso lo he empezado y lo he escrito en varias oportunidades, que ni lo uno ni lo otro, sino todo lo contrario. Los venezolanos tenemos que buscar un camino propio. Yo no sé si ese camino propio sea ese camino occidental o sea ese camino no occidental. Y tengamos que definir una ruta propia que tendrá sus propias características. Sí creo que la oposición que tenemos ahora no está, no tiene la madurez suficiente como para decidir eso en este momento. Eh, Tan como lo tenía claro
la vieja clase política, o la cuarta, como queramos llamarlo, porque ya el mundo había sido pintado o decidido de una manera. Estábamos del lado, obviamente, del lado occidental, obviamente también había ciertas cosas que se respetaban, el sistema democrático, las elecciones, toda esta cantidad de cosas, y que todavía tratamos de defender. Ahora, ¿es eso defendible en esta situación que en este momento está con este terremoto político que está ocurriendo en el mundo? Latinoamérica se va a quedar adosada a la ruta de China, como pareciera, como consecuencia de todos los cambios que se están sucediendo y que Estados Unidos olvidó prácticamente después del, 11 del 11 de septiembre. Es decir, después de que el bombardeo de las Torres Gemelas, Estados Unidos se abocó a una situación de guerra en el mundo y se olvidó prácticamente de la relación cultural y económica que tenía con Latinoamérica. Entonces sí creo que efectivamente eso se tiene que, está en este momento en proceso de redefinición. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que los Estados Unidos en este momento está en la peor posición del mundo, con un presidente que no ha entendido todos estos cambios, que realmente Estados Unidos no está en la mejor posición para poder negociar con China. Ahorita, de hecho, están prácticamente claudicando esos aranceles que originalmente impuso Trump, que están en Suiza, entiendo, en Europa, están negociando las delegaciones chinas y americanas, pero no la tienen muy bien los norteamericanos, habida cuenta de que prácticamente el puerto de Los Ángeles está vacío de carga, porque todas las importaciones o la mayor cantidad de las importaciones que Estados Unidos se realizan en esos puertos. Entonces yo siento que Estados Unidos, para recuperar su posición de preeminencia económica como abastecedor del mundo, obviamente no está en la consideración en este momento. Nosotros hemos propuesto, y en estos últimos 3 minutos quiero decirlo, que tenemos que ir a una situación de sentarnos con estos individuos que están manejando el gobierno. Ustedes me dirán, es una locura, porque no solamente son políticos, también son criminales. Pues hay que sentarse con los criminales para negociar una situación de centro que nos permita definir cuál es el camino que definitivamente más le convenga a Venezuela. Sí creo que es posible hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos tampoco tienen todas las de ganar, pero tampoco nosotros tenemos todas las de ganar. Dos Entonces, minutos para finalizar. estamos en una situación de posibilidades de entrar en un proceso de negociación. Y lo que proponemos en la Alianza Nacional Constituyente y lo que propusimos durante tantos años es que se siente el pueblo de la representación legítima del pueblo venezolano y decida lo que hay que hacer. Por supuesto, el cómo, el dónde, los mecanismos para que eso ocurra, etcétera, obviamente también tienen que ser negociados. Pero creo que la situación no puede ser ni entregarle al país a un bloque ni entregárselo al otro, sino ir sobre la base de una situación autónoma. Eso es básicamente la propuesta que estamos haciendo y creo que debería funcionar en tanto y en cuanto los, 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 los polos en disputa o los bloques en disputa entiendan que no van a ganar ni en uno ni en otro sentido. Entonces, sí creo que los Estados Unidos tienen bastante que decir todavía en este sitio tan importante desde el punto de vista geopolítico para ellos, y por otro lado los otros no, tampoco se van a dejar soltar lo que ya han ganado. Entonces, bueno, por ahí andan los tiros y creo que la discusión debe empezar por ahí. Adelante, José María. Gracias, Luis Manuel. Estamos entonces a las 11:20 de la mañana, cediéndole el derecho de palabra a Jesús Domingo Ortiz en sus 10 minutos de intervención. Bueno, muy bien, gracias por la oportunidad. Bueno, yo estoy aquí de oyente a dos candidatos, uno muy político y otro muy analista, y veo que de una forma u otra pues coinciden. Y coinciden porque lo último que ha dicho Luis Manuel Casi, que de una forma u otra me hace pensar de que de una forma u otra buscar negociaciones con el gobierno es de una forma u otra pues participar del 1%, por decirlo de alguna manera. Eso por una parte. Y naturalmente yo no estoy
convencido de ninguna manera, pues que el gobierno se puede sentar a negociar, como lo ha hecho muchísimas veces en muchas partes del mundo con la oposición, digamos, por los representantes políticos nuestros. Pero nada de eso ha surtido efecto. Y naturalmente, pues yo siempre he pensado, pues que siempre que se va a negociar uno necesita una posición de, por lo menos de relativa fuerza. Y no existe una posición ahorita ni político ni fuerza para aceptarse una negociación. Y yo no veo en realidad qué necesidad tiene el gobierno de negociar qué, por una parte. Bueno, Luis Manuel me conoce y sabe que cuando no estoy de acuerdo con él se lo digo. Y con José María, por supuesto, igual me pasa. Por eso quizás tenemos buenas relaciones. Naturalmente, pues la tesis del 1% siempre se la compré a José María, desde hace mucho tiempo. Solo que, naturalmente, pues veo que conocemos más la estructura, las estrategias, la logística, la organización, la capacidad y la experiencia del gobierno que la de la oposición y la del pueblo de Venezuela. La describimos con una claridad meridiana. Sabemos qué hacen, cómo lo hacen, cuándo lo hacen, por qué lo hacen y por qué tienen éxito. Pero, por el otro lado, nosotros no tenemos una sustentación, un sustrato social, político, que todos los días es mucho menor, que nos permita estructurar una forma de lucha real contra el régimen. En primer lugar, porque en mi opinión, y lo he expresado varias veces, el pueblo de Venezuela es hoy en día, ese 99% que tú mencionas, José María, la única estructura de poder inactivo casi que se tiene para poner enfrente de un gobierno, habida cuenta de que estoy partiendo del principio que es cierto que el 90 o más del 90% de la población desprecia a este régimen y también desprecia el estamento político nuestro. De tal manera que tenemos que identificar qué tenemos de poder y por qué no utilizar mejor esa fortaleza. Por otra parte, creo que lo querramos o no, la única estructura de liderazgo existente, positivo, y que puede tener una estructura relativamente buena de hacer reaccionar a un pueblo es María Corina Machado. No hay nadie más en el escenario que tenga la suficiente voz y fuerza, a pesar de que pueda tener mensajes buenos y regulares, que pueda movilizar a la población. Y ahí es donde yo veo que está una debilidad enorme, teniendo el potencial de estructurar algún tipo de mecanismo de actividad que le permita al pueblo expresar su fuerza. Esto me hace y me preocupa porque siempre estamos viendo y analizando y creando una opinión sobre el poder del régimen y la debilidad de los políticos, que ahora se prefiere saltar la talanquera y participar de ese 1%. Y por otra parte, claro está, ahora también tenemos la oportunidad que la verdadera oposición piensa que puede negociar no sé qué cosa con el régimen. El régimen solamente piensa en su bienestar, en su poder, en la permanencia. A ellos no les importa, y lo dice José María, el 99% que sufra hambre, enfermedades, cualquier tipo de dificultad, no les importa en absoluto a nada de ello. De tal manera que creo que si no buscamos algunas otras actividades, y yo al final de esto tengo pensado proponer algo, yo creo que es hora de que sencillamente viremos un poco. Ya conocemos muy bien al régimen, conocemos muy bien a los alacranes, conocemos muy bien a los Enrique Capriles y a los Rosales, pero nos conocemos bien a nosotros mismos, actuamos bien en nosotros mismos. Tú mismo, Luis Manuel, yo entiendo pues que esa lucha de ustedes, que yo también la he comprado por una constituyente, pero en tantos años habría que revisar qué mecanismos se han utilizado para que se concrete algo tan necesario como un nuevo pacto social. Es clarísimo que lo necesitamos, pero no hay condiciones.
No se han creado condiciones, no hay fortaleza para decir, mira, vamos a reunir a los mejores venezolanos en una comisión constituyente de, no de 500 como se hizo antes, sino de 100 personas de valor que puedan presentar un nuevo pacto social que sea verdaderamente, digamos, directriz que tenemos que tomar para tener un país mejor. Eso me lleva a que sencillamente creo que es hora, y repito, de que ese 99% de José María y esas buenas propuestas de tener un pacto social nuevo, de tener una dirección, ya no de polarizarnos hacia Oriente, hacia Occidente. Yo le he dicho a José María hace poco, mira, desde hace mucho tiempo China ha invadido el mercado mundial. La economía de China es la que define qué se produce y cuándo se produce, porque se cometieron errores capitalistas y ya, por supuesto, China, si tú vas a Walmart, el 80% de los productos en Walmart son chinos, fabricados en China. Y una cantidad enorme. Los equipos médicos, hace mucho tiempo tenemos equipos médicos en Venezuela chinos. Tuvimos autobuses chinos en Venezuela, y no sirvieron para nada, por cierto. Y otra cantidad de supermercados chinos. La invasión china ya estuvo en Venezuela hace años. Que se va a intensificar y que sí, sí, cómo no, pues posible. Pero tampoco es hoy en día que el país como tal, económicamente hablando, no es realmente atractivo desde el punto de vista de mercado. Cuando una enorme cantidad de la población vive con uno, dos, tres o $5 al mes. Eso creo que de una manera u otra nos hace pensar de que tenemos que coordinar un poco mejor qué hacemos ahora, ¿ok? Si continuamos hablando de que estamos constituyendo una nueva sociedad en base a un 1% dominante y que estamos luchando por una constituyente, pero no tenemos una vía clara de lucha y de fortalecer a ese 99%, ah, entonces sí es verdad que sencillamente tenemos que abandonar cualquier tipo de esperanza de que tendremos un país nuevo. Tendremos un país de otra forma, pero no el que queremos, no el que tú deseas, Luis Manuel, no el que tú me has dicho que podríamos tener, José María. Y digo esto no por otra razón que no sea contrastar un poco, que limitemos un poco la cantidad de tiempo que pensamos en las fortalezas, Quedan dos organizaciones. minutos, Jesús Domingo. Sí, 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 yo tengo el horario aquí. Esto hace que sencillamente pensemos en otro tipo de, 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 de discusión, que pasemos al lado de unas propuestas claras. Y yo no, te repito, estoy muy seguro que ustedes todos, tanto tú con tu experiencia política y tú, Luis Manuel, con tu experiencia de toda la cantidad de relaciones, de todo ese bagaje de conocimiento que tú expresas cotidianamente, que es un placer oírte y leerte, que propongamos algún otro tipo de actividad nuestra que sea diferente o que disminuya un poco la cantidad de veces que hablamos del gobierno y de sus males y la cantidad de veces que hablamos de los políticos ineficientes, que no hacen absolutamente nada por tener un país. Y abandonamos la estructura del 99% del país que tiene una fuerza ahí, digamos, potencial, ¿ok? Que tenemos que activarla y de una manera u otra ver cómo iniciamos un proceso de estimular a todas esas influencias, a todas esas relaciones que tiene Luis Manuel con la prensa, con la televisión, a todo tu red site, a orientarla hacia buscar un nuevo rumbo de influencia, digamos, proponiendo acciones. Te voy a regalar un minuto, José María. Bueno, muy bien. Hemos terminado pues la ronda de planteamientos y hemos respetado el tiempo perfectamente. Son las 11:29 de la mañana. Vamos a la ronda de comentarios. Son 5 minutos para, bueno, comentar sobre las distintas intervenciones o enfatizar en la que se hizo primero, lo que cada quien quiera. El orden va a ser aquí alterado, por supuesto, y equitativo. Luis Manuel Aguana comienza con los comentarios, sigue Jesús Domingo Ortiz y finaliza José María Rodríguez. A la hora de las conclusiones es el otro orden.
Comenzaría Jesús Domingo, sigue José María y finaliza Luis Manuel Aguana para terminar a las 12:00. Entonces, siendo las 11:30, Luis Manuel Aguana con los comentarios, por favor, 5 minutos. Aviso cuando quede un minuto. Adelante, Luis Manuel. Gracias, José María. Bueno, hay dos comentarios fundamentales. Eh, el primero es la vía o el mecanismo que escogió la oposición venezolana actual, impulsada por María Corina Machado. Eh, yo siento que no es consistente lo que están haciendo con la solución que efectivamente están esperando. Si tú escogiste la vía confrontacional, entonces, y vas a entrar a confrontar con un régimen que está armado hasta los dientes, es lógico que tú escojas, debes haber hecho los pasos para tomar las decisiones necesarias para armarte, porque sería eso, no habría otra alternativa, armarte frente a un régimen que definitivamente no va a querer salir del poder como yo lo he expresado desde hace muchos años. Es decir, si tú ya determinaste como oposición que esa es la solución, entonces tienes que actuar en consecuencia. Y esa no es eso no es lo que percibimos del lado de afuera que están haciendo. Claro, hay acciones, por ejemplo, esta última de la supuesta extracción, que yo he puesto en duda, pero que iría en ese sentido, es decir, como ¿para qué vas a negociar tú si vas a, o sea, te decidiste traer con ayuda de países extranjeros a las personas que estaban detenidas en la embajada argentina? Entonces, bueno, debemos esperar entonces que profundices esas acciones a los fines de poder convencer, como bien has dicho en varias oportunidades, que las Fuerzas Armadas se pongan del lado de la democracia, entre comillas, para entonces expulsar al régimen. Es decir, aquí no hay, en ese sentido, negociación posible, con lo cual ni constituyente ni nada. Aquí no estaríamos hablando de esa alternativa. Por el contrario, José María ha estado conversando de que ya el régimen ganó, es decir, el régimen ya está montado sobre ese tema del 1% de hace muchos años, cambiar esa situación. Yo discrepo de eso, todavía falta mucho que rodar en este sentido. Eh, Hay que ver cómo se desenvuelve la situación internacional, que yo creo que es fundamental a los fines de establecer un camino. Bueno, se le cayó a Luis Manuel la señal. Vamos a ver si logra conectarse. Ahí está nuevamente. Muy bien, Luis Manuel, estás de regreso. 3 minutos, Luis Manuel, te quedan. Sí, estoy enfrentando problemas de comunicación. Bueno, si esa es la vía definitiva, entonces, bueno, nada, aquí lo que hay que esperar a que la oposición definitivamente haga todo el deployment de su confrontación con el régimen y esperamos todo. Pero si no es así, y si tú no tienes un éxito o por lo menos una pequeña victoria en el cortísimo plazo, entonces vas a perder la base de sustentación de hacer todo eso. Con lo cual ahí entraríamos, como yo dije antes, una situación de negociación con ellos. Ahora, si eso no es así, yo no creo que debamos ya decretar definitivamente que hayamos, digamos, perdido esta batalla con el régimen y quedarnos tratando de hacer lo que está haciendo Capriles o lo que está haciendo. Bueno, lamentablemente, nuevamente problemas de comunicación con Luis Manuel. Sin embargo, Bueno, no bueno, importa. queda clara su posición, ¿no? Y bueno, como estamos grabando este evento, pues habrá posibilidad posteriormente de mejorar Yo eh, creo que sí se va a conectar otra vez. la, podremos mejorar pues la intervención de cada quien. Vamos a esperar aquí, bueno, son las 11:34, vamos a esperar un minutico Dale el minuto mío. a ver si se logra conectar, ¿no? No, yo creo que es Sí, importante también que tú intervengas en tus 5 minutos de su domingo, por lo que te digo, que está grabado, entonces él va a poder escuchar tu posición. La sí. de él está clara, son 11:35, vamos con los 5 minutos bueno, vamos a ver este último intento con Luis Manuel.
Vamos a ver, Luis Manuel, estos 2 minutos de cierre tuyo, por favor. Luis No, Manuel, no, si lo deseas, no, Luis Manuel, quita el video que quizás te quita un poquito de ancho de banda. sí es posible. Bueno, para cerrar, simplemente lo que quiero decir es que es necesario esperar un poco más el deployment de la oposición. Si antes de que se acabe el año no existe algo concreto y claro de desplazamiento del régimen, entonces tendremos que esperar otras alternativas y otras soluciones. Ahí en ese sentido, le doy la razón a José Domingo que es necesario entonces buscar vías alternativas para ver cómo realmente se convive con este régimen. Adelante. Gracias, Luis Manuel. Adelante, Jesús Domingo Ortiz, 11:35 de la mañana. Tienes 5 minutos. Te aviso al quedar uno. Bien, mira, yo eh, quiero insistir de una manera u otra, desde que sencillamente, pues, yo no esperaría ni acción política, porque hasta ahora en 25 años las acciones políticas han servido para casi nada. Tuvimos una oportunidad cuando el Carmonazo y no supieron sostener ni 48 horas y aquí en aquella oportunidad estaba lo más granado de nuestra política en acciones. Pero bien, sin embargo, veo que insistimos en que sencillamente es el sector político el que va a modificar el escenario. Y yo no creo, porque el sector político casi es inexistente hoy en día en el país. Casi que sencillamente no hay nada, con excepción de María Corina, que todavía, de quiera o no, pues sencillamente mantiene una influencia. De tal manera que, además, es que está adoptando casi una política y una estrategia gandiana, como hacía Gandhi, de movilizar a un país que lo logró y todavía mantiene cierta influencia sobre una buena parte del país. También lo usó Waleska en Polonia, pero movilizaron al pueblo. Aquí no. Aquí ustedes están planteándome que hay que movilizar a los políticos que casi no existen, que casi no tienen mensaje, que casi no tienen ninguna influencia positiva dentro de la comunidad del 99% del país. Creo, por supuesto, me gustaría fortalecerlos, pero no hay manera. Tanto así que sencillamente prefieren saltar la talanquera que hacer una lucha clara. Luchan por ellos, no por el pueblo. De tal manera que no hay manera posible, Luis Manuel, de que nos sentemos en una negociación con el gobierno donde no tenemos posición de fuerza para negociar, ni tampoco el gobierno necesita ningún tipo de concesiones para nadie. De tal manera que a mí me parece casi iluso pensar de que al gobierno le interesa, más que por propaganda, sentarse con unos políticos venezolanos a negociar algo que no se va a cumplir. De tal manera que sí, la confrontación es buena si tuviéramos realmente un pueblo organizado, movilizado, activo, participativo. No lo tenemos. La última participación del pueblo fue el 28 de julio. De ahí volvió a dormir y no lo activamos. No sabemos cómo todavía activarlo. Entonces, ¿cómo nos confrontamos si no tenemos fuerza? Ahí le doy un minuto más a Luis Manuel. Bueno, muy bien. Vamos entonces a continuar. Toca entonces mi intervención de los comentarios y luego entramos en la fase final de 5 minutos cada uno para las conclusiones. Eh, Entro entonces, son las 11:38 minutos, entro entonces en mis 5 minutos de comentario. Bueno, yo quiero utilizar este breve tiempo para reflexionar sobre el hecho de que en el país no hay propuestas concretas sobre la mesa, excepto la de una Asamblea Nacional Constituyente originaria. No hay otra. Revisen para que vean. De tal manera, pues, que el problema, porque como dice Jesús Domingo, bueno, pero ¿cómo hacemos? Son demasiados años planteando esto y no se concreta. O sea, pareciera más bien un problema de mercadeo. Yo quiero sugerir en esta reunión un eslogan, si se quiere, porque yo creo en la Asamblea Nacional Constituyente originaria como mecanismo en este momento, o como lo llama nuestro querido amigo Enrique Colmenares Finol, estamos en un momento constituyente ideal. Bueno, yo creo que el eslogan debe ser la Asamblea Nacional Constituyente como un acto de rebeldía y un gesto de dignidad del pueblo venezolano, de ese 99%, un gesto de dignidad, pero al mismo tiempo un acto de rebeldía. O sea, si no se plantea de esa manera, no se está manejando políticamente
esa convocatoria. Aquí tenemos nosotros que buscar que aparezcan liderazgos, como bien dice Jesús Domingo, del 99%. No pensemos en los desgastados liderazgos políticos, que lo que desean es regresar a lo que había en la Cuarta República, pero esos seres ya tenemos más de 60, 70 años, algunos en los 80. Pero no hay dirigentes de la Cuarta República que ahorita tengan 40 años. No existen. De tal manera que tienes que sacarlo del 99% y nosotros ocuparnos de las consignas y de los mecanismos para que ellos lidericen. Y ahí está una gran traba, un gran obstáculo, que quienes plantean la Asamblea Nacional Constituyente, bueno, entonces los líderes son los ochentones. Eso no tiene sentido para mí, ningún sentido. Revise usted la estructura de ANCO y revise las edades de los dos, tres principales dirigentes. Entonces, ¿a quién anima eso? A nadie, por más que la propuesta sea muy buena. Entonces, tiene que ser un asunto de mercadeo que además se plantee en términos de acto de rebeldía. Los jóvenes son los rebeldes y un gesto de dignidad. Los más viejos son los que andan a la cabeza de la dignidad. Entonces, yo creo, y yo se lo dije a Enrique Colmenares en estos días pasados, y le hacía una crítica muy constructiva. Y le decía, Enrique, ¿cuántos años hemos venido diciendo que el momento es ya? Pero todos sabemos que nada de eso se puede hacer mientras no haya dinero. Y cada vez que yo planteo eso me responden igual, no, 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 ya están ciertos contactos a nivel internacional. Eso está a punto de concretarse, ese problema está resuelto prácticamente. Bueno, yo tengo no sé cuántos años escuchando eso. Y después yo interrumpo y digo, entonces me estás hablando de un mecenas. Sí, sí, exactamente, un mecenas. Eso ya está ubicado. Bueno, todavía sigo esperando el mecenas y creo que nos vamos a quedar con las ganas. Aquí no aparece ningún mecenas. Yo no lo veo por ningún lado. Esto es un acto de rebeldía que va a hacer que los jóvenes hagan lo que haya que hacer, no nosotros, los viejos, los jóvenes, si compran el proyecto. De tal manera que hay que pensar en ese mercadeo para lograr entonces que esto coja tracción. Ahora, lo ideal sería tener un par de otras propuestas, como dice Jesús Domingo. Ojalá Jesús Domingo se anime a escribir una de ellas y logremos animar a otros a escribir otras propuestas en blanco y negro, porque en eso nadie le gana a Luis Manuel. Luis Manuel tiene la habilidad de poner, de escribir, lo voltea para arriba, para abajo, para los lados. Oye, el que no entienda a Luis Manuel es bruto, porque por todos lados te lo enfoca. Es decir, para que, ¿quién no entiende la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela en este momento? Todo el mundo. El problema es que no se ha vendido apropiadamente. El problema es que los líderes siguen bien siendo viejos, que ya no son honorables viejos, es verdad, porque me incluyo ahí, le hemos dado todo al país. Los tres que estamos hablando aquí. Jesús Domingo, un eminente médico que toda la vida dedicada a su profesión y cuando estuvo fuera del país lo hizo también, pero en los Estados Unidos. Luis Manuel, bueno, imagínate, no necesita mucha explicación de su currículum vitae, su doctorado, su trabajo en el metro, toda su trayectoria. Y bueno, yo creo que no me quedo atrás, pues en mi dedicación y esfuerzo para el país. Y vamos a nombrar a Granados o vamos a nombrar a Colmenares Finol. Todos somos personas con mucho mérito, pero nuestro tiempo pasó, hermanos. Nuestro tiempo pasó. Es el tiempo de la juventud. Tenemos que prepararles el camino para que salte la juventud a la palestra. Si no lo logramos, fracasamos entonces en el intento. Pero de que nosotros vayamos a liderizar ese proceso, yo no lo veo. 11:44 de la mañana, finalizo estos 30 segundos diciendo que yo no tengo ninguna duda de la tesis del 1%. Eso es lo que está ocurriendo y así eso vamos. Si yo viviera 20 años más, que no lo creo, aquí veríamos nosotros los muchachos hablando chino en la calle o hablando ruso. En los colegios, olvídense que se va a seguir enseñando inglés, porque ese idioma no va a tener sentido en la nueva Venezuela. Es el ruso y el chino. El que quiera tomar como electivo inglés la tomará. Como hoy el que quiera tomar como electivo en una universidad toma ruso o toma chino. Pero eso es electivo.
la economía, los negocios, todo se va a hacer con el eje del mal, con los chinos, con los turcos, con los iraníes. Finalizo. Estamos entonces en en los 5 minutos de ronda de conclusiones de cada quien. El orden en este caso es Jesús Domingo Ortiz, José María Rodríguez y Luis Manuel Aguana. Son las 11:45 de la mañana. Jesús Domingo Ortiz en sus minutos finales de conclusión. Adelante, Jesús Domingo. Bueno, creo que en lo que a mí respecta, creo que estamos hablando, tú acabas de concluir, definitivamente del mal que nos aqueja y que va a aumentar la enfermedad. Eso está muy claro, me queda claro. No hay nada que proponga para enfrentar eso. Creo que para mí me ha llegado la idea hace tiempo de que creo que hay que movilizar a la población de una forma efectiva y que se inicie un proceso de retomar la emoción del pueblo. Porque el pueblo actúa por emociones, tú lo sabes muy bien como político, José María. Se emociona ante un evento de participación. Entonces, yo creo que igualmente en la constituyente, pero hay que crear un sustrato de, de alimentación, de soporte, de ayuda, que nos permita buscar una fuerza realmente más allá de la fuerza política que no ha hecho nada para que la constituyente se instaure o se inicie el proceso de crearse una comisión constituyente y llegar a un pacto social. Y yo creo que me viene a la cabeza que sería buena una idea que he tenido, que sencillamente iniciemos un proceso de crear una acción motivadora de la población para que muestre eso que tú has llamado rebeldía, eso que tú has llamado dignidad. Y eso me parece que nosotros tenemos que hacerlo. Yo estaba viendo un programa hace poco del juez de la Fiscalía de Argentina que hizo la denuncia ante la Corte Penal Internacional para la captura de Maduro. Aunque, claro está, sabemos que no es una cuestión tan sencilla como eso. Pero me he dado cuenta de que todo el mundo ha denunciado a Maduro y a su régimen, excepto lo más agraviado, que es el pueblo de Venezuela. ¿Ok? Todo el mundo, los presidentes, fulanitos, los argentinos, Mengano, todo el mundo ha denunciado en la corte a Maduro y al régimen. Menos nosotros, el pueblo, el que ha sufrido todos los embates de este maldito gobierno. Creo que es una oportunidad que tenemos de llamar al pueblo que haga una denuncia. Es más, este fiscal de Argentina, hace 2 o 3 días, en una entrevista que dio, le dio una palabra diferente al call action, de que sería bueno que el pueblo estructurara una denuncia ante la Corte Suprema como agraviado realmente. ¿Por qué nosotros no activamos eso para darle una oportunidad al pueblo de levantarse, de participar, de decir aquí estoy presente, estoy vivo y voy a firmar una denuncia de 5 millones de venezolanos contra el régimen de Maduro, que lo vamos a llevar con unos abogados a la corte? Yo quisiera, si lo creen conveniente, claro, sencillamente siempre se descartan muchas ideas que no son políticamente correctas o las habituales. Pero aquí creo que hay una oportunidad y creo que te pediría a ti, Luis Manuel, hablar con la doctora Marmoleón para ver hasta qué punto es posible que 4 o 5 abogados constitucionalistas internacionalistas redacten una denuncia a nombre del pueblo de Venezuela y que sencillamente pues sea la oportunidad de presentar como pueblo una denuncia, Un que minuto, Jesús las Domingo. pruebas existen suficientes, 30 segundos y ya. Eso por una parte. Y a ti, José María, que tienes contacto con los medios, que tienes contacto con Norbert Marín, vamos a reunirnos con la doctora Marmoleón, si ustedes lo creen conveniente, por supuesto, con Norbert Marín, con cualquier otro que ustedes consideren. Hacemos un Zoom y se habla al respecto. Y esto, no estoy diciendo que es la única actividad que podemos hacer, pero esa es impactante, no solamente para el pueblo de Venezuela, sino para el mundo. Se va a enterar que un pueblo ha denunciado y ha solicitado la justicia para su pueblo ante la Corte Penal Internacional. Si ustedes lo creen conveniente, pues déjenmelo saber y a ver si estructuramos eso y además vemos qué hacemos con esa fuerza que podamos lograr en esa denuncia, incluir la constituyente para que el pueblo
porte sus ideas y podamos decir, mira, ahora el pueblo está decidido porque está emocionado con su fortaleza, a decir que ahora vamos a poner los constituyentes en el medio. Se acabó el He tiempo. dicho, Gracias. Gracias de su domingo. Bueno, voy 11:50 de la mañana, voy con mis 5 minutos de conclusiones y luego cierra la reunión Luis Manuel Aguana con sus 5 minutos de conclusiones. Bueno, quiero agradecer pues en estas conclusiones las propuestas, los planteamientos, los comentarios que han hecho tanto Jesús Domingo Ortiz como Luis Manuel Aguana. Yo creo que ese puede ser un camino interesante, ¿verdad? De continuar transitando, ¿verdad? De alguna manera forzarnos a en 10 minutos preparar un planteamiento y luego comentarlo y concluir. Porque como dije al comienzo, este programa que queda grabado, luego podemos analizarlo, extraer de él lo que querramos y utilizarlo libremente, los conceptos emitidos aquí, y bueno, compartirlos en nuestras reuniones con amigos, con compañeros, en los medios de comunicación social, sin necesidad de mencionar autorías. Esto lo dijo esto o el otro, no, lo tomamos como ideas propias, si nos gustan, ¿verdad? Y utilizarlas para fomentar más encuentros de este tipo, y permitirnos a nosotros realmente en un momento dado tener propuestas claras, concretas, que podamos entonces ahora aumentar el auditorio. Para ese aumento de auditorio pongo a la orden la tecnología social SAI, que nos permite, pues, no solamente en el plano de Venezuela, sino de otros países de Latinoamérica, tocar personas importantes en universidades, cámaras de comercio. Es decir, es una red que ha venido creciendo y que nos permite a nosotros, pues, este tipo de actividades. Pero como decía Jesús Domingo, tenemos que estar más personas comprometidos en lo que querramos hacer. Pero siempre se necesita quien ponga las ideas en blanco y negro, porque si no, estamos tirando flechas. Es decir, de pasar de lo que estamos aquí hablando en esta reunión a la acción es imposible. Hay que primero concretar las ideas en blanco y negro, revisarlas, ver que otros opinen sobre ellas, y cuando tengamos un documento y una posición trabajada y acordada y consensuada sobre manera eso último, bueno, entonces sí podemos salir a la calle, porque no vamos a estar improvisando. Yo creo firmemente, como dije antes, en que la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente originaria, mientras no hayan otras, es la única que tenemos en la mesa. Escrita, estudiada, trabajada, consensuada con un número importante de venezolanos. Eso existe, eso está hecho. Como dije antes, han fallado los procedimientos. Anteriormente, y los 2 minutos me quedan finales, quiero ahondar un poco en mi propuesta de perfeccionamiento. Ya introduje un eslogan en mi intervención anterior. Además hice una crítica constructiva en cuanto a que no sigan esperando un mecenas. Ahora quiero introducir una crítica final. Este no es un problema a la Cuarta República. Por ejemplo, voy a mencionar el sector médico, ¿verdad? El problema no es llamar al presidente de la Federación Médica de Venezuela y entonces decir, bueno, como en Venezuela hay 50.000 médicos, ahora nos apoyan 50.000 médicos a nuestra propuesta porque aquí está sentado el presidente y él nos apoya. Eso es estilo Cuarta República. O llamar al jefe del movimiento intersindical de Guayana y porque asistió a una reunión, entonces ahora tenemos 50.000 médicos y 45.000 trabajadores de Guayana que nos apoyan. Y ahora invito a un dirigente sindical que tiene 80 años de edad, que está más que desgastado en el sindicalismo desde la Cuarta República. Pero como él asistió a la reunión y hay 200.000 trabajadores petroleros, ya llevamos 300.000 personas que apoyan nuestra propuesta. Esto es tontería, eso es perder tiempo. La cosa es de abajo hacia arriba. La cosa no es con liderazgos que no existen ya. Y esa parte es tan difícil de resolver como lo del dinero, porque siempre se me va a hablar de mecenas, siempre se me va a hablar de conferencias organizadas a nivel nacional en donde los petroleros y los trabajadores de Guayana y los médicos y los educadores y las enfermeras, todos apoyan la Asamblea Nacional Constituyente. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Eso, en mi criterio y con el mayor respeto del mundo lo digo, eso es puro bluff, eso no camina.
Mientras no se incorpore la juventud y no por grupo, de decir, nos apoyan tantos jóvenes porque en las universidades hay tantos estudiantes y como en la universidad el líder está apoyando esto, entonces ahora nos apoyan todos los jóvenes. No, hay que ver la manifestación de los trabajadores de Guayana, hay que ver la manifestación de los médicos, hay que ver la manifestación de los jóvenes para entonces sí decir, nos apoyan los jóvenes, nos apoyan los médicos, nos apoyan los trabajadores petroleros. Con eso concluyo. 11:55 de la mañana, 5 minutos de intervención de Luis Manuel Aguana para cerrar el encuentro. Queda grabada la presentación y la distribuyo inmediatamente sea procesado el video. Adelante, Luis Manuel. Gracias, José María. Bueno, desde que yo adherí al proyecto constituyente de Enrique Colmenares, cuando lo conocí y que lo estudié muy a fondo, nunca pretendí, ni creo que tampoco aquellos que posteriormente se adhirieron, como Blanca Rosa, no sé si haya otros que tengan aspiraciones políticas diferentes, sin ninguna otra contraprestación, sino que ahondar acerca de la solución del país. Más nada que eso. Es claro, en ideas y por supuesto en discusión y reuniones y todo este cuento. Ahora bien, siempre les dije a ellos que el problema de la constituyente, un foco dentro también de la línea que comenta José María, iba mucho en el sentido del momento en que se presentara el tema constituyente. Cuando nosotros empezamos este trabajo de recorrer el país al problema, informándole a la gente o los diferentes y, y por supuesto, grupos políticos. Fundamentalmente la idea era convencer a grupos políticos de un grupo de la sociedad civil acerca de la solución del problema, porque el tema constituyente es tan amplio que o lo puedes aplicar a la solución del problema general político del país o simplemente aplicarlo a la reinstitucionalización y refundación, que son dos cosas diferentes. Entonces, porque una cosa era sacar el régimen primero para establecer una constituyente después y por supuesto que era necesario tener toda la fuerza necesaria, el dinero para poder llegar a sacar eso. Era por eso que era necesario que se manifestara un mecenas o se manifestara alguien para poder hacer eso. Lo importante era que en principio estuvieran de acuerdo todos los grupos en poderlo realizar. Lamentablemente, los políticos a ninguno le interesaba el tema constituyente porque eso implicaba un reordenamiento completo, es decir, como una especie de un refurbish completo del ordenamiento político del país, y eso no le convenía a nadie, ni a la oposición ni al gobierno. Y por otro lado, el pueblo venezolano mirando el desastre de la destrucción del país. Entonces, en cada momento era necesaria, para poder hacer concreta esa idea, era necesaria hacer una cosa u otra. Por ejemplo, en el momento que nosotros la tomamos, era necesaria una recolección de firmas que implicaba pues todo una monumental ayuda de dinero. Y por otro lado, si tú llegabas a una negociación política, como lo hicimos con la consulta del 2020, entonces sí era posible establecer una ruta porque ya efectivamente estaban los apoyos necesarios establecidos allí, ya bien sea con el sector político e incluso hasta con el mismo gobierno, si el gobierno convenía también irse por ese proceso constituyente de carácter originario con todo el mundo. Es decir, esto era una cosa de combinar fuerzas. Lamentablemente esto no se ha podido dar hasta este momento. María Corina ha aceptado el proceso constituyente, pero el gobierno tiene que estar fuera. Bueno, eso es una posición. El problema es que no han resuelto el problema de que esté fuera. Y por otro lado, nosotros ahora lo estamos proponiendo como una situación de negociación. Es decir, negociamos en este momento con el gobierno y con la oposición a los fines de poder llevar a cabo ese proceso. Como idea está puesto sobre la mesa. Por supuesto, hay unas circunstancias que son necesarias que se den para que eso se produzca. Es claro de que María Corina pudiera no estar, como en efecto no está de acuerdo con un proceso constituyente ahora. ¿Por qué? Porque claramente anda en una situación de confrontación con el régimen. Entonces, Un minuto, por favor. No está como claro el cómo se va a hacer, pero todo el mundo está claro de que es necesario llegar a eso. Es importante y creo que vamos a seguir trabajando en ese sentido y vamos a ir clarificando esas ideas en la medida que se estén dando. Gracias, José María, por toda esta conversación y creo que vamos a seguir elaborando sobre eso positivamente. Gracias a todos, que tengan un feliz día. Ok.